Una niña de 6 años que sostiene un conejo de peluche desgastado se acerca a un imponente Hells Angel cubierto de cicatrices y parches de pandillas. El bullicioso parque que los rodea se queda en silencio. Las madres se quedan horrorizadas. Los padres se quedan paralizados. Todos esperan lo peor. Pero cuando ella mira a este hombre aterrador y endurecido y le pregunta, ¿también está perdido, señor? Lo que sucede a continuación desafía todos los estereotipos, rompe todos los corazones y termina en un desesperado enfrentamiento que nadie vio venir. Esta es la cruda historia real de Declan Walsh, un hombre destrozado que busca el olvido, y la niña que lo sacó del abismo. El rugido de la Harley Davidson era lo único que podía ahogar el ruido en la cabeza de Declan Walsh. Era una fresca tarde de sábado a finales de septiembre, uno de esos días en los que el aire te pellizca los pulmones y las hojas crujen bajo las pesadas botas. Para la mayoría de la gente de la ciudad, era un día perfecto para dar un paseo por Centennial Park. Para Declan, era un aniversario de cenizas y ruinas. Declan era un hombre que se parecía exactamente a la vida que llevaba. Con 1,93 metros de altura, tenía la complexión de un tren de mercancías y vestía ropa de cuero grueso y desgastado. Su chaleco de cuero, con la infame calavera alada de los Hells Angels, era un cartel publicitario de una hermandad violenta e intransigente. Los tatuajes trepaban por su grueso cuello y se extendían por sus nudillos. Una profunda y irregular cicatriz le recorría desde la esquina del ojo izquierdo hasta la mandíbula, un recuerdo permanente de una pelea en un bar de Reno hacía una década. La gente cruzaba la calle cuando lo veía. Cerraban las puertas de sus coches. Eso era exactamente lo que él quería. Pero bajo el cuero y la tinta, Declan era un caparazón vacío. Hoy hacía exactamente 7 años que su vida se había fracturado violentamente. Su hija de 4 años, Lily, había sucumbido a una brutal batalla contra la leucemia. La pérdida había destrozado su matrimonio y lo había enviado a una espiral hacia los rincones más oscuros del mundo de los moteros, fuera de la ley. Buscaba el dolor porque era lo único que enmascaraba su pena. Aparcó su moto en el borde del extenso parque, con el motor haciendo ruido mientras se enfriaba. No sabía por qué había venido aquí. El parque estaba repleto de familias, risas y el olor dulzón y empalagoso del algodón de azúcar. Todo lo que despreciaba, todo lo que había perdido. Caminó pesadamente por el sendero pavimentado, con sus pesadas botas de ingeniero golpeando el hormigón. A medida que avanzaba, la multitud se apartaba naturalmente para dejarle pasar. Los padres acercaban a sus hijos, los adolescentes bajaban la mirada. Era como un tiburón deslizándose por un arrecife abarrotado. Declan encontró un banco de madera solitario a la sombra de un enorme sauce llorón. Se dejó caer en él y sacó un paquete de Malbert aplastado de su bolsillo. Encendió un cigarrillo, inhaló el humo tóxico profundamente en sus pulmones y miró fijamente al estanque donde los niños lanzaban pan a los patos. Se le encogió el pecho. Los fantasmas estaban muy ruidosos. Cerró los ojos, se pellizcó el puente de la nariz e intentó combatir la sofocante ola de un ataque de pánico que nunca admitiría haber tenido. Entonces lo sintió. Fue un pequeño tirón, casi imperceptible, en la pesada piel de su chaleco. Declan abrió los ojos de golpe y sus instintos de combate se despertaron. Miró hacia abajo, esperando encontrar a un adolescente atrevido o a un vagabundo borracho. En cambio, se encontró mirando fijamente a un par de enormes ojos color avellana aterrorizados. No podía tener más de 6 años. Llevaba un vestido rosa descolorido que estaba manchado de suciedad en las rodillas, y su cabello rubio era un enredo parecido a un nido de pájaros. En su mano izquierda, agarraba con fuerza un conejo de peluche al que le faltaba un ojo de botón. Temblaba, cambiando el peso de un pie al otro. Declan se quedó paralizado. El cigarrillo ardía cerca de sus dedos. La miró con ira, frunciendo aún más el ceño, esperando que ella huyera como todos los demás. No se metía con los niños. No podía, pero la niña no huyó. Tragó saliva con dificultad, con el labio inferior tembloroso, y señaló con un dedito manchado de suciedad su rostro lleno de cicatrices. ¿También está perdido, señor?, preguntó. Su voz era apenas un susurro, frágil como el cristal soplado, porque parece que está llorando. Declan sintió una sacudida física en el pecho que le robó el aliento de los pulmones. Levantó la mano y se tocó la mejilla.
No se había dado cuenta de que una lágrima solitaria se le había escapado de los ojos y había trazado una línea clara a través del polvo de su rostro. El poderoso y aterrador Declan Walsh había sido sorprendido llorando por una niña de 6 años. Durante un largo momento, el mundo que los rodeaba pareció quedarse en silencio. El lejano zumbido del tráfico, las risas del parque infantil, el chapoteo de los patos en el estanque. Todo se desvaneció en un silencio pesado y sofocante. Declan miró fijamente a la niña, con la mente luchando por procesar la intrusión. «No estoy llorando, pequeña», gruñó Declan, con su voz grave de barítono que solía hacer retroceder a los hombres adultos. Se secó rápidamente la mejilla con el dorso de su enorme mano, difuminando la humedad. «Y no estoy perdido. ¿Dónde están tus padres?» Los ojos color avellana de la niña se desviaron nerviosamente hacia un lado, escaneando la bulliciosa multitud. «No puedo encontrar a mi mamá», susurró, apretando el conejo de peluche con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. A su alrededor, la dinámica del parque estaba cambiando. La gente comenzaba a notar la extraña escena, el motociclista gigante tatuado y la pequeña niña perdida. A pocos metros de distancia, una mujer con un cardigan de color pastel se detuvo, con la mano suspendida sobre su teléfono móvil y el rostro marcado por una profunda sospecha. Dio un codazo a su marido, susurrando frenéticamente y señalando en dirección a Declan. La sociedad los había programado para ver a un depredador y a una víctima. Declan vio las miradas, sintió el juicio clavándose en su espalda. Su primer instinto fue levantarse, alejarse y dejar que alguna madre suburbana jugara a ser heroína. No necesitaba que llamaran a la policía. Tenía órdenes de arresto en 2 estados, aunque ninguna activa aquí, y su sola presencia solía ser suficiente para provocar un registro por parte de las fuerzas del orden locales. «Mira, niña», dijo Declan, inclinándose ligeramente, tratando de suavizar sus rasgos severos. «Tienes que buscar a un policía o a una de esas señoras de allí. No soy la persona con la que deberías hablar». «Pero no parecían tristes», respondió la niña con una lógica desgarradora. «Mamá dijo, si alguna vez tengo miedo, busca a alguien que te entienda. Tú pareces entenderme». Declan sintió un nudo en la garganta. Miró el conejo de peluche que ella tenía en las manos. Era de color amarillo pálido, desgastado por años de cariño, con una oreja izquierda caída. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Su Lily había tenido un conejo igual que ese. Lo llamaba Barnaby. Lo habían enterrado con ella. «¿Cómo te llamas?», preguntó Declan, con la voz ligeramente quebrada. «Chloe», dijo ella, dando un pequeño paso hacia sus pesadas botas. «Muy bien, Chloe. Yo soy Declan», dijo él. Tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con el talón. Se levantó lentamente, elevándose sobre ella como un roble lleno de cicatrices. Los espectadores que estaban cerca se estremecieron visiblemente cuando él se puso de pie. Él los ignoró. «Vamos a buscar a tu mamá». No le cogió de la mano. Sabía que no debía hacerlo. Simplemente empezó a caminar a un ritmo lento y mesurado, y Chloe trotó fielmente a su lado, junto a su enorme pierna. A medida que avanzaban por la amplia avenida bordeada de árboles, los susurros se hicieron más fuertes. «¿Deberíamos llamar a alguien?», murmuró un hombre al pasar. «¿De dónde has sacado a esa niña?», exclamó una mujer. Declan mantuvo la mirada al frente, con la mandíbula apretada. Estaba acostumbrado al odio, pero sentirlo mientras intentaba proteger a esa frágil criatura le hacía hervir la sangre. Miró a Chloe. Ella no parecía darse cuenta de las escaleras. Estaba ocupada escudriñando a la multitud, con la ansiedad volviendo a ella en oleadas. «¿Dónde viste a tu mamá por última vez?», preguntó Declan, manteniendo el tono de voz lo más firme posible. Chloe sorbió por la nariz y se la frotó con el dorso de la mano con la que sostenía el conejo junto a la gran fuente. «Pero entonces me dijo que corriera». Declan se detuvo en seco. Se le erizaron los pelos de la nuca. El instinto que lo había mantenido con vida en la cárcel y en las calles se reavivó. «Espera», dijo Declan, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos, indiferente al hecho de que su chaleco de cuero se arrastrara por el suelo. «¿Qué quieres decir con que te dijo que corrieras? ¿Os separasteis o te dijo que te escondieras?» El labio inferior de Chloe temblaba violentamente. «Ella lo vio y me empujó detrás del carrito de perritos calientes y me dijo que corriera hacia los árboles y no saliera hasta que ella viniera a buscarme, pero nunca vino». La mente de Declan se aceleró.
No se trataba de un caso de una niña que se alejaba para mirar una ardilla. Era una respuesta de huida. ¿A quién vio?, preguntó Declan, bajando el tono de voz una octava y adoptando una calma gélida. ¿Quién es él? Chloe miró sus pesadas botas de motociclista, negándose a establecer contacto visual. Mi padrastro, Ryder, está muy enfadado con mamá. Nos fuimos en mitad de la noche. Declan exhaló lentamente. Por primera vez, se fijó en el leve moratón amarillento y violáceo que se desvanecía en la parte interior del brazo izquierdo de Chloe, justo debajo de la manga de su vestido. Tenía la forma distintiva de la huella del pulgar de un adulto, una marca de agarre. El vacío que Declan sentía en su interior desapareció, sustituido por una furia repentina y ardiente. Declan se puso de pie, cambiando por completo su postura. Ya no era un padre afligido sumido en la tristeza. Era un Hell's Angel entrando en el campo de batalla. Entrecerró los ojos y recorrió a la multitud con la mirada calculadora de un depredador. «Muy bien, Chloe», dijo Declan con voz grave. «Vamos a encontrar a tu madre, pero lo haremos a mi manera». Rompió una de sus propias reglas y colocó suavemente su enorme mano callosa sobre el pequeño hombro de ella. Era para tranquilizarla, pero también era una afirmación táctica. Cualquiera que quisiera llegar a esta chica tendría que pasar por 136 kilogramos de violencia experimentada para hacerlo. ¿Tienes hambre?, le preguntó, al notar lo frágil que se veía bajo el duro sol de la tarde. Chloe asintió débilmente. «Vamos a comer algo y luego cazamos». La guió hacia un grupo de food trucks cerca de la entrada norte del parque. Le compró un pretzel enorme y una botella de zumo de manzana. Le dio al asustado cajero adolescente un billete de $50 y le dijo que se quedara con el cambio. Se sentaron en un muro bajo de piedra, lejos de la vía principal. Chloe comió con voracidad, devorando el pretzel como si no hubiera comido en días. Mientras comía, Declan la interrogó con delicadeza, recopilando la información que necesitaba. «¿Qué aspecto tiene este jinete?», preguntó Declan, apoyándose casualmente contra un pilar de piedra, aunque sus ojos no dejaron de escudriñar el perímetro. «Es alto», murmuró Chloe entre bocados, con una miga pegada a la mejilla. «Tiene el pelo oscuro y brillante. Lleva traje, siempre traje, incluso cuando grita». «¿Sabe que vienes a este parque?». Chloe negó con la cabeza. «Mamá dijo que nos íbamos lejos. Anoche dormimos en el coche. Solo hemos venido aquí para que ella pudiera hacer una llamada desde la cabina, porque su móvil se había estropeado». «Un teléfono desechable», pensó Declan, o se deshizo del suyo para que no pudieran rastrearla. De repente, un fuerte ruido metálico resonó cerca de los camiones de comida cuando un vendedor dejó caer una pila de bandejas de metal. Declan apenas se inmutó, pero Chloe reaccionó violentamente. Dejó caer su pretzel, soltó un grito agudo y aterrado e instintivamente se acurrucó en una bola, colocando las manos sobre la cabeza para protegerse la cara. Era una postura defensiva del libro. Declan apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. Se arrodilló a su lado, manteniendo una distancia respetable. Oye, solo es el chico de los perritos calientes. Mírame, Chloe. Nadie te va a hacer daño, no mientras estés conmigo. ¿Entiendes?» Chloe se asomó entre sus brazos, con los ojos muy abiertos y brillantes por las lágrimas contenidas. Miró su rostro lleno de cicatrices, los tatuajes severos, el cuero. Para cualquier otra persona, él era una pesadilla. Para ella, en ese momento, era una fortaleza. Lentamente, se relajó y cogió al señor Barnaby, abrazándolo con fuerza. «Vale», susurró. Declan se levantó. «Quédate justo detrás de mí». Comenzaron a retroceder hacia la gran fuente ornamentada en el centro del parque, donde Chloe había visto por última vez a su madre. La multitud era más densa allí, un océano de cuerpos en movimiento. Declan mantuvo a Chloe pegada a su pierna, actuando como escudo humano contra los empujones de los turistas del sábado. Cuando se acercaron a la fuente, con la niebla rociando el chaleco de cuero de Declan, vio algo que le heló la sangre. Cerca de un grupo de baños públicos, alejada del flujo principal de peatones, una mujer con el pelo castaño revuelto estaba acorralada contra una pared de ladrillo. Sostenía una gran bolsa de lona contra su pecho, como si fuera un escudo. De pie sobre ella, violando su espacio personal, había un hombre alto con el pelo oscuro peinado hacia atrás. Llevaba un elegante traje gris carbón que parecía fuera de lugar en un parque público un sábado.
El hombre tenía una mano apoyada en la pared de ladrillo junto a la cabeza de la mujer, acorralándola. Con la otra mano le agarraba con fuerza el antebrazo. La mujer negaba con la cabeza frenéticamente, con el rostro pálido por el terror. «Chloe», dijo Declan en voz baja, sin apartar la vista de la escena. «Mira entre la multitud cerca del edificio de ladrillo. ¿Son ellos?» Chloe se asomó por detrás de la pesada pierna de cuero de Declan. Dejó escapar un pequeño grito ahogado e inmediatamente enterró la cara en el costado de los vaqueros de Declan, con sus manitas agarrándose desesperadamente a la pernera de su pantalón. «Sí», gimió con la voz amortiguada por el denim. «Es Ryder. Le está haciendo daño a mamá». Declan sintió una oscura y familiar emoción recorrer sus venas, la fría y calculada anticipación de la violencia inminente. Bajó la mirada hacia la niña que se aferraba a él, la niña que le había preguntado al monstruo destrozado si él también estaba perdido. «Quédate aquí», le ordenó Declan en voz baja, guiándola detrás de la gruesa base de hormigón de una estatua de bronce. «No salgas hasta que te lo diga, aunque oigas gritos». «Señor Declan», susurró Chloe, con los ojos muy abiertos por el terror. «¿Qué va a hacer?» Declan se crujió los nudillos, con un sonido similar al de ramas secas rompiéndose. Una sonrisa sombría y aterradora se extendió por su rostro marcado por cicatrices. «Voy a presentarme». La distancia entre la estatua de bronce y los baños públicos era exactamente de 42 pasos. Declan los contó. Era una vieja costumbre de su época en la cárcel: medir distancias, calcular salidas, evaluar amenazas. A medida que acortaba la distancia, el ruido ambiental del Centennial Park parecía desvanecerse, sustituido por el ruido sordo y rítmico de sus propias botas. Ryder no lo oyó llegar. El hombre del elegante traje gris oscuro estaba demasiado absorto en su propio rencor. Tenía a Sofía inmovilizada contra el áspero muro de ladrillo, con sus dedos cuidados clavándose con saña en la suave carne de su brazo. «¿Crees que puedes hacer las maletas y desaparecer, Sofía?», siseó Ryder, con una voz llena de malicia. «¿Crees que puedes coger mi coche, vaciar la cuenta conjunta del Chase Bank y esconderte en un parque público? Tengo amigos en la comisaría. Tengo detectives privados contratados en Belmont and Associates. No eres nada sin mí. Ahora vas a caminar hasta el coche y nos vamos a casa antes de que pierda los estribos por completo». Sofía apretó los ojos con fuerza, con el rostro empapado en lágrimas. Agarró su bolso de lona con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Por favor, Ryder, déjanos ir. Te devolveré el dinero. Solo quiero mantener a Chloe a salvo». «Le hiciste daño. Vi el moretón». Tropezó. Espetó Ryder, inclinando su rostro a pocos centímetros del de ella. «Es torpe. Y si vuelves a acusarme de eso, te lo juro por Dios. Disculpa». La voz era grave, profunda y áspera como la grava. No encajaba en un parque soleado. Sonaba como si hubiera salido arrastrándose de un callejón oscuro. Ryder giró la cabeza bruscamente, con el rostro enrojecido por la ira ante la interrupción. Su irritación se transformó instantáneamente en una breve mirada de sorpresa al ver el enorme tamaño del hombre que estaba detrás de él. Declan era una cabeza más alto y el doble de ancho, y su chaqueta de cuero delataba un historial de violencia que el costoso traje de Ryder nunca podría comprender. «Vete a dar un paseo, amigo», dijo Ryder con desdén, recuperando rápidamente su arrogante compostura. Hinchó el pecho, intentando imponer su dominio. «Esto es un asunto familiar privado. Déjalo en paz». Declan no pestañeó, no alzó la voz. Simplemente dio un paso lento y deliberado hacia adelante, acortando la distancia hasta que su pesada bota con puntera de acero prácticamente tocaba el pulido zapato Oxford de Ryder. «Te lo voy a decir una sola vez», dijo Declan, bajando la voz hasta un tono que vibraba en el pecho. «Quítale las manos de encima ahora mismo». Sofía abrió los ojos y jadeó al ver al imponente motero tatuado. Se encogió contra la pared, aterrorizada por haber cambiado de alguna manera un monstruo por otro peor. Ryder se rió, un sonido áspero y desdeñoso. Apretó con más fuerza el brazo de Sofía, haciéndola gemir. «Escúchame, pedazo de basura. ¿Sabes quién soy? Soy un abogado litigante corporativo de alto nivel. Juego al golf con el fiscal del distrito. Si me pones un dedo encima, te encerraré tan rápido que te dará vueltas la cabeza. Puedo ver las insignias de la banda. Probablemente estés en libertad condicional, ¿verdad?» La expresión de Declan permaneció completamente inexpresiva.
La cicatriz irregular de su mejilla reflejaba el sol de la tarde. Había tratado con hombres como Ryder miles de veces. Hombres que pensaban que sus cuentas bancarias y sus membresías en clubes de campo los hacían intocables. Siempre eran los más frágiles cuando las reglas de la sociedad civil desaparecían de repente. Tu currículum es impresionante, Dick, gruñó Declan. Pero ahora mismo, el fiscal del distrito no está aquí. Tus amigos abogados no están aquí. Solo estamos tú, yo y el hecho de que te gusta ponerle las manos encima a mujeres y niñas pequeñas. Al mencionar a la niña pequeña, Sofía levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron como platos al darse cuenta de algo aterrador. Chloe, dijo con voz entrecortada. ¿Dónde está? ¿La has? Declan finalmente apartó la mirada de Ryder y la posó en Sofía. Cuando la miró, la mirada fría y muerta desapareció, sustituida por una sorprendente y suave sonoridad. Está a salvo, mamá. Está comiendo un pretzel detrás de la estatua. Me dijo que le dijiste que huyera. Me pidió que la ayudara. Sofía soltó un sollozo de alivio y sus piernas casi se doblaron. El rostro de Ryder se contorsionó de rabia. Estaba perdiendo el control de la situación y los hombres como él detestaban perder el control. ¿Hablas con mi hija, animal asqueroso y degenerado? Haré que te arresten por secuestro. Ryder cometió un error fatal de cálculo. Soltó el brazo de Sofía, cerró el puño y empujó con fuerza a Declan en el centro del pecho, justo sobre el parche con la calavera alada. Declan no se movió ni un centímetro. Era como empujar una pared de ladrillos. Mal movimiento, susurró Declan. Antes de que Ryder pudiera retirar la mano, Declan se movió con una velocidad explosiva aterradora que desafiaba su enorme corpulencia. Su gruesa mano tatuada se disparó y se aferró a la muñeca de Ryder como un tornillo de banco industrial. Ryder jadeó con los ojos muy abiertos, mientras los huesos de su muñeca comenzaban a chirriar bajo la inmensa presión. Intentó zafarse, plantando los pies y tirando con fuerza, pero el agarre de Declan era absoluto. «¡Suéltame! ¡El bolso!», gritó Ryder, rompiendo por completo su apariencia pulida, con la voz aguda por el pánico. Golpeó con la mano libre la cara de Declan. Declan desvió el puñetazo con el antebrazo, se acercó a Ryder y le torció la muñeca atrapada en un ángulo brusco y antinatural, obligando al abogado corporativo a arrodillarse sobre el cemento. Ryder soltó un grito de dolor fuerte y patético, con el rostro contorsionado por la agonía. ¿Te gusta dejar moretones, Ryder?, preguntó Declan en voz baja, inclinándose para que su boca quedara justo al lado de la oreja de Ryder. ¿Te gusta presionar con los pulgares los brazos de las niñas pequeñas? Podría romperte esta muñeca en 3 lugares antes de que pudieras siquiera tomar aire para gritar. Y lo mejor de todo es que soy un ángel del infierno. Ya tengo el aspecto de un tipo malo. No tengo una reputación que proteger. A su alrededor, el parque se había sumido en el caos. Los transeúntes que habían estado evitando la discusión ahora gritaban. Los teléfonos móviles estaban grabando al motociclista gigante que ponía de rodillas al hombre trajeado. «¡Le está atacando!», gritó una mujer desde el camino. «¡Llamad al 911! ¡Llamad a la policía!», gritó un hombre. Sofía estaba paralizada por la conmoción, con las manos cubriéndose la boca. Observaba al hombre que la había aterrorizado durante 3 años, el hombre que le había dicho que estaba loca, que la había aislado, que había controlado cada uno de sus movimientos, reducido a un montón de lágrimas en el pavimento por un desconocido con un chaleco de cuero. «Mamá», dijo Declan por encima del hombro, sin soltar a Ryder, «tienes que ir a buscar a tu hija. Está justo detrás de esa estatua de bronce. Cógela y ponte detrás de mí». Sofía no dudó. Salió corriendo de la pared de ladrillos y corrió desesperadamente hacia la estatua. De repente, el chirriante sonido de las sirenas de la policía atravesó el fresco aire otoñal. La comisaría estaba a menos de 1,5 kilómetros de distancia, y una frenética llamada al 911 sobre un miembro de una banda que agredía a un ciudadano en un parque público había desencadenado una respuesta inmediata y contundente. 2 coches patrulla saltaron el bordillo cerca de los camiones de comida, destrozando el césped bien cuidado con sus neumáticos. 4 agentes salieron de los vehículos, sacando sus armas al instante. La escena que encontraron encajaba con todos los prejuicios que les habían enseñado a esperar. Un motociclista forajido, enorme y con parches, tenía a un ciudadano bien vestido obligado a arrodillarse.
El motociclista era claramente el agresor. «Policía, al suelo, ahora mismo», rugió el oficial al mando, apuntando con su Glock 19 directamente al pecho de Declan. El punto rojo del láser bailaba sobre la chaqueta de cuero. El corazón de Declan latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. Ya se había enfrentado antes al cañón de un arma. Sabía que cualquier movimiento brusco le costaría la vida. Abrió lentamente la mano y soltó la muñeca de Ryder. Este retrocedió como un cangrejo asustado, agarrándose el brazo dolorido. Tenía el rostro bañado en sudor y lágrimas. «¡Disparad!», Ryder gritó histéricamente a los policías, que se apresuraron a ponerse detrás de su línea. «Ha intentado matarme. Está intentando secuestrar a mi hija. ¡Manos arriba! ¡Date la vuelta!». Otro agente gritó, con el dedo peligrosamente cerca del gatillo. Declan levantó lentamente sus enormes manos, con las palmas abiertas, y comenzó a girar sobre sus talones para enfrentarse a los agentes. Los puntos rojos de sus miras láser le seguían por el pecho y la cara. «Oficial», dijo Declan, con voz fuerte, pero increíblemente tranquila, «no estoy armado, estoy obedeciendo. El hombre que está detrás de ustedes es el agresor. Revisen a la mujer, revisen a la niña». «¡Cállate!», ladró el policía al mando. «De rodillas ahora». Declan se preparó para agacharse, sabiendo que ponerse de rodillas en el suelo era la única manera de calmar los nerviosos dedos de los policías en el gatillo. Se preparó para la indignidad del cemento. Pero antes de que su rodilla tocara el suelo, una pequeña voz aguda cortó la pesada tensión como un cuchillo. «No, déjenlo en paz». Una pequeña mancha borrosa de algodón rosa descolorido y cabello rubio salió disparada de detrás de la multitud. Chloe, aferrándose a su conejo de peluche de un solo ojo, corrió directamente hacia la línea de fuego. Se lanzó delante de Declan, con sus pequeños brazos abiertos, utilizando su frágil cuerpo como escudo entre el enorme motorista y las armas desenfundadas de la policía. Todo el parque pareció dejar de respirar. Los agentes se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos por el horror, mientras bajaban frenéticamente las bocas de sus armas para evitar apuntar a una niña de 6 años. Sofía gritó desde un lado, corriendo hacia adelante, pero un transeúnte la agarró del brazo para evitar que se metiera en el caótico fuego cruzado. «¡Chloe, no!», gritó Sofía. Chloe no se movió. Se quedó de pie justo delante de las pesadas botas de cuero de Declan, mirando con fiereza a los policías fuertemente armados. Las lágrimas le corrían por la cara manchada de suciedad, pero su barbilla se mantenía erguida, en señal de desafío absoluto. «Es mi amigo», sollozó Chloe en voz alta, y su frágil voz resonó en el silencioso parque. «No es un mal tipo. Es mi amigo y nos salvó del monstruo». Se dio la vuelta, rodeó con sus pequeños brazos la enorme pierna enfundada en cuero de Declan y enterró la cara en sus vaqueros, sollozando incontrolablemente. Declan miró a la niña que se aferraba a él. El muro endurecido y cínico que había construido alrededor de su corazón durante 7 largos años, finalmente se resquebrajó de forma irreparable. Una lágrima pesada y cegadora se derramó por su pestaña inferior, recorriendo su mejilla marcada por cicatrices. No se molestó en secársela. El oficial al mando bajó completamente su arma e intercambió una mirada de desconcierto con su compañero. La narrativa clara del motociclista malo acababa de ser destrozada por una niña y su conejo de peluche. «No disparen, retírense, bajen sus armas». La orden atravesó el aire tenso, ladrada por un oficial de pelo gris y aspecto experimentado cuyo nombre en la placa era Sargento Thomas Kelly. Guardó su arma y les indicó a sus hombres que hicieran lo mismo. La adrenalina que había subido por las venas de todas las personas presentes en Centennial Park comenzó a disminuir, sustituida por un silencio atónito y pesado. Los únicos sonidos eran el chapoteo lejano de la fuente y los sollozos suaves y entrecortados de una niña de 6 años que se aferraba a la pierna de un motorista. Declan no se movió. Mantuvo las manos levantadas y visibles, con la mirada fija en el sargento Kelly. Conocía la naturaleza volátil de los encuentros con la policía, especialmente para un hombre que llevaba una chaqueta de los Hells Angels. Un solo movimiento en falso y la situación podría reavivarse. Sofía rompió la barrera invisible de los transeúntes. Sin importarle ya la policía ni la multitud, se tiró al suelo, rodeando con sus brazos a Chloe y, sin darse cuenta, también la pesada bota de cuero de Declan. «Estoy aquí, cariño. Mamá está aquí».
Lloró Sofía, hundiendo el rostro en el enmarañado cabello rubio de Chloe. Estás a salvo. Estamos a salvo. Ryder, al ver el cambio en la simpatía de la multitud y las armas bajadas, se dio cuenta de que su narrativa se estaba desvaneciendo. Se levantó del pavimento, con su costoso traje gris oscuro, cubierto de polvo del parque, y la muñeca visiblemente hinchada. Señaló a Declan con un dedo tembloroso y bien cuidado. ¿Están todos ciegos?, chilló Ryder, con la voz quebrada por la desesperación y el pánico. «Arresten a este hombre. Me ha agredido. Es miembro de una banda. Mírenlo. Soy Ryder Croft, socio principal de Belmont and Associates. Exijo que esposen a este animal inmediatamente». El sargento Kelly apartó lentamente la mirada de la madre y el niño que lloraban y la dirigió al abogado histérico. Kelly llevaba casi 30 años en el cuerpo. Había visto lo peor de la humanidad y hacía tiempo que había aprendido que los monstruos no siempre llevaban ropa de cuero y tatuajes. La mayoría de las veces llevaban corbatas de seda y relojes Rolex. «Señor Croft», dijo Kelly con una voz peligrosamente tranquila, «le sugiero que baje la voz y dé un paso atrás. Agente Wyatt, separe a las partes. Averigüemos qué demonios está pasando aquí». Una agente perspicaz e intuitiva, Jessica Wyatt, se acercó a Sofía y Chloe. Se arrodilló y les dedicó una sonrisa amable y tranquilizadora que contrastaba con el equipo táctico que llevaba. «Señora, ¿pueden acompañarme a mi coche? Les daré un poco de agua y las alejaré de toda esta gente». Sofía asintió frenéticamente. Se levantó y cogió a Chloe en brazos. Pero antes de alejarse, Chloe se retorció, mirando por encima del hombro de su madre al motociclista gigante y lleno de cicatrices que había salido de sus pesadillas para convertirse en su guardián. «Señor Declan», llamó Chloe con la voz aún temblorosa. Declan bajó lentamente las manos, miró a la niña, y las duras líneas de su rostro se suavizaron de una manera que sus hermanos del club nunca habían visto. «Estoy aquí, pequeña». «Gracias», susurró ella, levantando al señor Barnaby en un saludo silencioso. Declan le hizo un único y solemne gesto con la cabeza. «Cuida de tu madre, Chloe». Mientras el oficial Wyatt los alejaba, el sargento Kelly le indicó a Declan que se acercara a un banco cercano, lejos de las cámaras de los teléfonos móviles que los rodeaban. El oficial David Bronson, un policía más joven y de carácter nervioso, mantenía la mano cerca de su pistola eléctrica, observando cada movimiento de Declan. «Muy bien, grandullón», dijo el sargento Kelly, sacando una libreta del bolsillo de su chaqueta. «Escuchemos tu versión. Llevas colores que me dicen que no eres precisamente un Boy Scout. ¿Qué lleva a un ángel con parche a involucrarse en una disputa doméstica a plena luz del día?» Declan se sentó pesadamente en el banco. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás el familiar dolor vacío en su pecho. Pero algo era diferente. El dolor paralizante que lo había ahogado durante 7 años se sentía más ligero. «Vine aquí para sentarme», gruñó Declan, con voz firme y baja. «La niña se me acercó, me dijo que estaba perdida, que se escondía de su padrastro porque él maltrataba a su madre. Vi una marca de pulgar en el brazo de la niña. El sargento parecía tener una mano del tamaño de un hombre adulto. Cuando encontramos a la madre, él la tenía inmovilizada contra una pared de ladrillos. El sargento Kelly entrecerró los ojos. Miró por encima del hombro a Ryder, que en ese momento estaba gritando a otros 2 agentes, exigiendo usar su teléfono para llamar al fiscal del distrito. «Así que intervienes», dijo Kelly. «Le pedí que la soltara». Declan corrigió con suavidad. «Me dijo que era un abogado elegante, me empujó y luego me dio un puñetazo. Me defendí y lo inmovilicé hasta que llegasteis. No le di ni un solo golpe». Kelly estudió el rostro lleno de cicatrices de Declan. Hizo un rápido repaso mental. El motorista no había huido. Había calmado los ánimos. Se había rendido a los agentes inmediatamente. Y lo más importante, un niño de 6 años aterrorizado acababa de utilizarlo como escudo humano contra la policía. Los niños de esa edad poseían un instinto primario de seguridad. No corrían hacia el peligro. «Agente Bronson», llamó Kelly sin apartar la mirada de Declan. «Compruebe su nombre. Declan Walsh. Veamos con qué estamos tratando». 10 minutos más tarde, la dinámica del parque había cambiado para siempre. El agente Wyatt había tomado fotografías de la marca de un agarre en el brazo de Chloe, así como de los moretones recientes y oscuros en las costillas de Sofía
que ella había ocultado bajo su suéter. Sofía, sintiendo por fin el muro protector de las fuerzas del orden a su alrededor, se derrumbó y lo confesó todo. Detalló 3 años de graves abusos psicológicos y físicos, el control financiero y la aterradora huida en mitad de la noche que los había llevado al Centennial Park. Cuando el agente Wyatt transmitió la declaración por radio, la paciencia que la policía había reservado para Ryder Croft se desvaneció por completo. Ryder estaba amenazando con demandar a toda la comisaría cuando el agente Bronson le quitó las esposas. Ryder Croft. Bronson dijo, con voz desprovista de cualquier nerviosismo anterior, «Date la vuelta y pon las manos detrás de la espalda. Quedas detenido por violencia doméstica, poner en peligro a un menor y agresión». Ryder palideció. La sonrisa arrogante se desvaneció de su rostro, sustituida por una sorpresa absoluta y genuina. «No pueden hacer esto. Conozco al alcalde. Les quitaré las placas. Están arrestando al hombre equivocado. Mírenlo», gritó, señalando a Declan, que seguía sentado tranquilamente en el banco. «El único monstruo que veo ahora mismo es el que lleva traje», murmuró el sargento Kelly, dando un paso adelante para guiar con fuerza el brazo ileso de Ryder detrás de su espalda. Las esposas metálicas se cerraron con un chasquido seco y definitivo, mientras la policía conducía al abogado caído en desgracia hacia un coche patrulla. La multitud de transeúntes, que se había apresurado a juzgar al motorista tatuado, comenzó a aplaudir. Algunos vitorearon. El guión social se había invertido y el verdadero villano había sido desenmascarado. 1 hora más tarde, la caótica sinfonía del Centennial Park finalmente se había apagado. Las luces rojas y azules intermitentes de los coches patrulla se habían desvanecido en la distancia, llevándose consigo la amenaza sofocante que había ensombrecido a Sofía y Chloe durante años. La multitud de curiosos, tras haber presenciado el espectacular desenmascaramiento de un tirano bien vestido, se dispersó lentamente para volver a sus rutinas sabatinas. El parque volvió a su ritmo tranquilo de la hora dorada, con las largas sombras de los sauces llorones extendiéndose por los caminos pavimentados. Declan Walsh estaba solo junto a su enorme Harley Davidson, al borde del parque. La adrenalina que había recargado sus venas durante el enfrentamiento finalmente comenzaba a disminuir, dejando atrás un dolor sordo y familiar en sus pesados huesos. Sacó sus gruesos guantes de cuero de la alforja, y los anillos de plata de sus dedos reflejaron la luz del sol que se desvanecía. Miró fijamente sus manos, manos que habían roto mandíbulas, agarrado pesado acero e intimidado a innumerables hombres. Hoy, esas mismas manos habían protegido a un niño tembloroso y desmantelado a un maltratador doméstico sin lanzar un solo puñetazo. Se apoyó pesadamente contra el asiento de cuero de su moto, mirando fijamente al pavimento. Durante 7 años, las secuelas de cualquier situación de mucho estrés habían desencadenado inevitablemente un pánico oscuro y espiral en su interior. Normalmente sentía el olor fantasma del antiséptico del hospital, oía la línea plana del monitor cardíaco y se sentía aplastado por el fracaso paralizante de ser un padre que no había podido salvar a su pequeña. La única cura había sido el fondo de una botella de whisky o la violencia entumecedora de una pelea de bar. Pero hoy era diferente. El silencio en su cabeza era profundo. No era el silencio vacío y hueco de la depresión. Era la quietud tranquila de una tormenta que finalmente amainaba. «Declan, espera». La voz era suave, vacilante, pero con una fuerza recién descubierta. Declan giró lentamente su enorme cuerpo. Caminando hacia él a través de la hierba marchita estaban Sofía y Chloe. Sofía parecía agotada. La fachada impecable que se había visto obligada a mantener por su marido rico y abusivo había desaparecido. Tenía el pelo revuelto, el jersey arrugado, y se adivinaba una leve sombra oscura de un moretón cerca de la clavícula. Pero, a medida que se acercaba, Declan vio algo en sus ojos que no había estado allí cuando la había inmovilizado contra la pared de ladrillo. Era una chispa, un feroz fuego protector. El terror había desaparecido, sustituido por la profunda comprensión de que la pesadilla había terminado por fin. Chloe caminaba junto a su madre, con su pequeña mano firmemente agarrada a los dedos de Sofía. En la otra mano sostenía al desgastado conejo de peluche de un solo ojo, el señor Barnaby,
arrastrándolo ligeramente por su oreja flácida. La niña parecía agotada, con los ojos color avellana pesados por el sueño. Sin embargo, mantenía la mirada fija en el imponente motociclista que tenía delante. Sofía se detuvo a unos metros de distancia, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin el prejuicio que la sociedad solía tener hacia los hombres que llevaban la calavera alada. La policía nos va a trasladar a un refugio seguro para mujeres en la zona norte de la ciudad, dijo Sofía, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción residual. El agente Wyatt viene con nosotros. Allí les esperan abogados especializados en casos de violencia doméstica. Me han dicho que, debido a las amenazas de Ryder de huir del estado y a las pruebas de los hematomas, va a permanecer detenido sin fianza a la espera de una audiencia de emergencia. Declan asintió lentamente, relajando ligeramente sus anchos hombros. Bien, así es exactamente como debe ser. Mantén la cabeza gacha, Sofía. Deja que los defensores hagan su trabajo y lucha contra él en los tribunales. Los hombres como él prosperan en las sombras. Tú lo arrastrarás a la luz y se quemará. No le dejaré volver, dijo Sofía, con la voz reducida a un susurro feroz y ahogado por las lágrimas. Lo juro por Dios, no lo haré. Hoy estaba tan asustada. Pensé que nos iba a obligar a subir al coche y que eso sería el final. Pensé que a nadie le importaría. Pensé que todos mirarían para otro lado porque él llevaba traje y yo parecía una loca. Dio medio paso hacia adelante y miró el rostro lleno de cicatrices de Declan. No vio las insignias de las bandas. No vio el historial violento grabado en su piel con tinta oscura. Vio al hombre que se había interpuesto en la línea de fuego por un niño al que ni siquiera conocía. No sé cómo darte las gracias, lloró Sofía, con las lágrimas finalmente derramándose por sus pestañas y atravesando el polvo de sus mejillas. Hoy has arriesgado tu libertad por unos completos desconocidos. La policía podría haberte disparado. Podrían haberte encerrado. No tenías por qué hacerlo. Tenía que hacerlo, respondió Declan en voz baja, con la voz grave vibrando en su pecho. Apartó la mirada por un instante y el sol poniente se reflejó en la cicatriz irregular de su mejilla. De verdad que tenía que hacerlo, mamá. No tienes ni idea. Chloe soltó la mano de su madre. La niña dio 2 pasos lentos y deliberados hacia adelante hasta que se detuvo justo delante de la punta de la pesada bota militar con puntera de acero de Declan. Levantó la vista, estirando el cuello para ver el rostro del gigante que había ahuyentado a su monstruo. Metió la mano en el pequeño bolsillo manchado de tierra de su descolorido vestido rosa. Sus pequeños dedos buscaron a tientas durante un momento, antes de sacar un pequeño diente de león ligeramente aplastado. Lo había recogido de la hierba mientras esperaba detrás de la estatua de bronce, y lo había agarrado como un talismán durante el caos. Sus pétalos amarillos estaban ligeramente magullados, pero aún así brillaban contra su pálida piel. Se lo mostró, con el brazo completamente extendido. Declan se quedó mirando la pequeña flor, con la respiración entrecortada. Para un hombre que había enfrentado a bandas rivales, sobrevivido a motines en la cárcel y vivido una vida llena de adrenalina, la visión de esa frágil ofrenda lo desarmó por completo. La visión de esta frágil ofrenda lo desarmó por completo. Su enorme y callosa mano derecha temblaba visiblemente mientras se agachaba. Tomó el diente de león por el tallo con la extrema y delicada reverencia que uno reservaría para un artefacto invaluable. «Ya no está perdido, señor Declan», dijo Chloe, ofreciéndole una brillante y agotada sonrisa con los dientes separados. Declan no podía hablar. La pesada bóveda blindada que había construido alrededor de su corazón, la que había soldado el día en que murió su hija, se abrió por completo. Desabrochó con cuidado la parte superior de su pesada chaqueta de cuero y deslizó el diente de león en el bolsillo del pecho de su camisa de franela, colocándolo directamente sobre su corazón. Se arrodilló, ignorando el agudo pinchazo de la grava que se clavaba en sus vaqueros. Se puso a la altura de los ojos de ella, acercando su aterrador rostro tatuado a pocos centímetros del de ella. «No, Chloe», susurró Declan, con la voz quebrada, mientras una sola lágrima pesada escapaba de su ojo y trazaba el camino familiar por su mejilla marcada por cicatrices. «Tú me encontraste. Gracias». Extendió suavemente la mano y acarició la cabeza del conejo tuerto. «Protegerás al señor Barnaby, ¿de acuerdo?» Los ojos de Chloe se abrieron con sorpresa al ver que él sabía el nombre del conejo, un detalle que nunca le había preguntado,
pero que reconoció de su propio pasado destrozado. Ella asintió enérgicamente, abrazando el juguete con más fuerza contra su pecho. «El agente Wyatt nos está haciendo señas», dijo Sofía con delicadeza, colocando una mano sobre el hombro de Chloe. Miró a Declan por última vez. «Que tengas una vida segura, Declan. Tú también, Sofía. Hazle pasar un infierno». Declan permaneció de rodillas, observando cómo la madre y la hija se alejaban hacia el coche patrulla sin distintivos que les esperaba al borde del aparcamiento. Observó hasta que se cerraron las puertas del coche y el vehículo desapareció entre el tráfico del sábado por la tarde. Lentamente, Declan se puso de pie. Pasó su pesada pierna por encima de la Harley Davidson y giró la llave. El motor rugió al arrancar, una bestia mecánica atronadora que vibraba en lo más profundo de su pecho. Era un sonido que había sido su único consuelo durante casi una década. Pero esta vez, cuando Declan Walsh aceleró y salió del Centennial Park, el rugido no ahogó el ruido de su cabeza. Se incorporó a la autopista, dejando atrás el centro de la ciudad. El viento le azotaba violentamente la cara, le picaba los ojos y le rasgaba la chaqueta de cuero. No se dirigió al sur, hacia el club. No se dirigió al sórdido bar iluminado con neones, donde probablemente sus hermanos se reunirían esa noche para buscar el olvido en el fondo de vasos de cerveza barata. En cambio, Declan se dirigió al este. La jungla de asfalto de la ciudad dio paso poco a poco a los tranquilos y extensos suburbios y finalmente a las serenas y onduladas colinas de las afueras del condado. El cielo sobre él pasó de un dorado brillante a un púrpura intenso, y las primeras estrellas comenzaron a asomar en el crepúsculo. Condujo durante 45 minutos, con el rítmico zumbido del motor como metrónomo de sus pensamientos. Pensó en la marca amoratada del agarre en el brazo de Chloe. Pensó en Ryder Croft, un hombre que creía que su dinero y un traje elegante lo hacían invencible, ahora sentado en una celda de hormigón. Pensó en las armas cargadas de la policía apuntando a su pecho y en la pequeña niña que se había lanzado al fuego cruzado para proteger a un monstruo. Sobre todo, pensó en la hierba amarilla aplastada que descansaba contra su pecho. Declan redujo la marcha al acercarse a unas pesadas puertas de hierro. El letrero que había encima decía Oakwood Memorial Gardens. Entró con la moto al ralentí por la entrada, con los neumáticos crujiendo suavemente contra la grava aplastada del camino. Recorrió los sinuosos caminos bordeados de árboles, guiándose estrictamente por su memoria muscular. Había recorrido esta misma ruta cientos de veces en los últimos 7 años, normalmente cegado por el alcohol, la rabia o una combinación sofocante de ambos. Aparcó la moto cerca de un enorme roble centenario y apagó el motor. El repentino silencio del cementerio era ensordecedor. El aire aquí era más fresco y traía el aroma de la tierra húmeda y la hierba cortada. Declan se bajó de la moto y comenzó a caminar. Sus pesadas botas, que habían sonado como truenos sobre el pavimento del Centennial Park, se movían con una cadencia silenciosa y respetuosa sobre el césped bien cuidado. Pasó junto a imponentes mausoleos y ángeles ornamentados que lloraban sobre bloques de granito hasta llegar a la sección más antigua y sencilla del recinto, cerca de la valla trasera. Se detuvo al pie de una pequeña y discreta lápida de cuarzo rosa pálido. Estaba meticulosamente limpia. Las letras, aunque ligeramente descoloridas por el paso del tiempo, estaban profundamente grabadas. Lily Ann Walsh, hija querida, demasiado hermosa para la tierra. Debajo del nombre estaban las fechas. Le habían dado exactamente 4 años y 2 meses. Declan se quedó de pie junto a la tumba, con las manos metidas en los bolsillos de su chaleco de cuero. Por primera vez en 7 años no sintió la necesidad aplastante y desesperada de caer de rodillas y gritar al cielo vacío. No sintió el peso fantasmal de su frágil y enfermo cuerpo en sus brazos. «Hola, pequeña», murmuró Declan con voz baja y suave, en marcado contraste con el hombre que había aterrorizado a una multitud de curiosos apenas unas horas antes. Se agachó lentamente y se sentó con las piernas cruzadas sobre la hierba fresca y húmeda junto a la lápida. Extendió la mano y pasó su pulgar grueso y tatuado sobre las letras talladas de su nombre. «Siento no haber estado mucho contigo últimamente», continuó, hablando a la piedra como si ella estuviera sentada a su lado. «Y siento las veces que vine cuando no estaba en mi sano juicio. Estaba tan enfadado, Lily. Estaba tan enfadado que no podía arreglarte. No podía protegerte. Los padres deben proteger a sus hijas pequeñas, y yo fallé.
Hizo una pausa y respiró hondo, temblando. El viento agitaba las hojas del roble que tenía encima, produciendo un suave susurro. Dejé que esa ira me convirtiera en algo horrible, confesó Declan, con la voz cargada de emoción. Me puse esta piel. Hice daño a la gente. Aleje a tu madre hasta que no pudo soportar verme más. Pensé que si me convertía en un monstruo, nada podría hacerme daño como lo hizo perderte. Pero lo único que conseguí fue que tu fantasma pesara más. Se llevó una mano al pecho, desabrochó la parte superior de su chaqueta y sacó con cuidado el diente de león ligeramente magullado del bolsillo de su camisa de franela. Lo sostuvo en la palma de la mano, estudiando los delicados pétalos amarillos en el crepúsculo que se atenuaba. Hoy conocí a una niña, Lily, susurró Declan, con una sonrisa triste y sincera en los labios. Tenía más o menos tu edad. Incluso tenía un conejo igual que Barnaby. Estaba en problemas, en serios problemas. Y por primera vez desde que te perdí, pude hacer algo al respecto. No pude salvarte a ti, pequeña, pero hoy la he salvado a ella. Declan se inclinó hacia adelante y colocó con delicadeza el diente de león amarillo, aplastado directamente sobre la lápida de cuarzo rosa, justo encima de su nombre. Me preguntó si estaba perdido, dijo, y las lágrimas finalmente brotaron sin control y sin ocultarlas, deslizándose por su rostro marcado por cicatrices y cayendo sobre la hierba. Me dijo que ya no estaba perdido, que ella me había encontrado. Declan Walsh, el aterrador e inaccesible Hell's Angel, inclinó la cabeza y lloró. Pero no eran las lágrimas de un hombre destrozado, sumido en una espiral y ahogado en su propia desesperación. Era el llanto de una presa que finalmente se rompía, liberando 7 años de dolor tóxico y estancado. Lloró por la hija que había perdido, por el matrimonio que había destruido y por el hombre que había sido. Pero cuando las lágrimas finalmente comenzaron a disminuir, dejándolo sin aliento y exhausto, sintió una profunda e innegable sensación de paz se apoderó de su pesado cuerpo. Se sentó junto a la tumba durante mucho tiempo, mientras la noche se apoderaba por completo del cementerio. Las estrellas brillaban frías sobre él. No estaba completamente curado. Las cicatrices de su rostro y los tatuajes de su piel siempre estarían ahí, como un mapa permanente de sus días más oscuros. Seguía siendo un forajido. Seguía viviendo en un mundo duro y violento. Pero la oscuridad asfixiante finalmente se había resquebrajado, dejando entrar un único y solitario rayo de luz. Colocó la mano sobre la fría piedra por última vez. Ahora voy a estar bien, Lily, susurró en la noche. Papá va a estar bien. Se levantó, sacudiéndose la hierba húmeda de los vaqueros. No miró atrás mientras caminaba hacia su motocicleta, con pasos más ligeros de lo que habían sido en casi una década. Declan Walsh había entrado en el parque aquella tarde, un fantasma que rondaba su propia vida, buscando el olvido. Pero una niña con un conejo tuerto había mirado más allá del cuero y las aterradoras cicatrices y al hacerlo, lo había sacado del borde absoluto del abismo. Ya no estaba perdido. Si esta increíble historia real te ha llegado al corazón y te ha recordado que no hay que juzgar un libro por su portada, dale al botón me gusta ahora mismo. El mundo necesita más gente dispuesta a dar un paso al frente y proteger a los más vulnerables, tal y como hizo Declan. ¿Qué habrías hecho si hubieras visto esto en tu parque local? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Leemos todos y cada uno de ellos. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para difundir este poderoso mensaje sobre el coraje, la redención y el espíritu inquebrantable de una madre y su hijo. Y si quieres escuchar más historias reales apasionantes que te mantendrán en vilo, pulsa el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación. Nos vemos en la próxima.